Bienvenidos a esta predicación que se titula Amigos de Dios. La Biblia habla de algunas personas a las que Dios mismo llamó amigos. En cada uno de estos hombres llamados amigos de Dios sucedieron cosas extraordinarias, milagros, grandes milagros, pero no solo los vieron suceder, sino que ellos mismos fueron utilizados para hacer milagros en otras personas. Y quiero hablar de alguna de esas personas que fueron amigos de Dios. Y quiero comenzar en el Antiguo Testamento con el hombre a quien la Biblia llama en el Antiguo Testamento amigo de Dios. Le voy a invitar a un texto de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Escuche esto, Dios dice: Abraham, mi amigo. Dios mismo es quien le dice a Abraham y nos dice a nosotros que este hombre era su amigo. Dios mismo llama a Abraham su amigo. Y en esa amistad con Dios, este hombre y los otros que les voy a mencionar recibieron muchos beneficios. Por ejemplo, nosotros encontramos en Génesis 14 que Abraham, con 318 esclavos, siervos que tenía en su casa, logró derrotar a 4 ejércitos que se habían reunido, habían vencido a 5 ejércitos más, y dentro de los rehenes de guerra que se habían llevado, se llevaron a un sobrino de Abraham, a Lot. Se lo llevaron con todos sus bienes, pues así eran las guerras en aquellos días. Cuando Abraham se entera, él arma a sus siervos, los siervos que tenía en casa, 318 dice la Biblia, y va a rescatar a Lot, su sobrino. Y lo maravilloso de esta historia es que la Biblia nos muestra que lo recobró. Mire lo que dice la Biblia: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Para que un anciano como Abraham pueda rescatar a su sobrino de manos de un ejército, realmente de 4 ejércitos, tiene que tener la intervención del Señor, de su amigo. Y fue por esto que Abraham lo pudo hacer. Fue su amigo Dios quien le ayudó. Y esto es lo que Dios hace con sus amigos. Dios siempre trabaja en favor de sus amigos, de sus hijos. En Génesis 15, Dios hace algo más con su amigo Abraham. Dios le ha prometido que le dará un hijo que heredará la tierra que Dios también le ha prometido. Y en Génesis 15:8, él le pregunta al Señor: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar, que he de heredar aquella tierra? Entonces ese día el Señor le pide que le traiga una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y unas palomas. Y le pide que tome todos estos animales y los parta a la mitad y coloque una mitad enfrente de la otra, dejando un espacio entre mitad y mitad de los animales. Era una manera de hacer pacto en aquellos días. Cuando 2 hombres hacían un pacto, estas cosas hacían: tomaban unos animales, los partían a la mitad y pasaban entre las mitades diciendo: así me sucede a mí si no cumplo este pacto. Así que aquí encontramos a Dios haciendo un pacto con Abraham. Dios llama a su amigo Abraham y hace un pacto. Y el pacto es que lo bendecirá a él y bendecirá a los hijos y a los nietos, a toda la descendencia de Abraham. Qué maravilloso es tener un amigo así, que es grande, poderoso y que puede cumplir lo que promete. No solo le dio una tierra, sino que además le dio una descendencia numerosa, pero una descendencia con una promesa de bendición, porque
Dios consideraba a Abraham su amigo y Dios se consideraba el amigo de Abraham. Pero Dios hizo más cosas en favor de Abraham. La Biblia dice en Génesis 17, versículo 1 y 2, que cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Dios siempre le hablaba a Abraham, Dios venía a estar con Abraham. Dios apareció en una especie de antorcha encendida de horno el día del pacto que hizo con Abraham. Pero aquí Dios aparece a Abraham en persona y le pide que camine con él y que lleve una vida perfecta. Y promete multiplicarlo en gran manera. Porque Dios era su amigo, aparece a su amigo. Estas cosas hace Dios con nosotros cuando Él es nuestro amigo y nosotros somos sus amigos. Pero la Biblia dice más de esta amistad. En Génesis 18, versículo 1 y 2, dice que después le apareció en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Si usted sigue leyendo la historia en Génesis capítulo 18 y el primer versículo del capítulo 19, usted encontrará que de las 3 personas, de los 3 varones que llegaron a la tienda de Abraham aquel día, uno de ellos era Jehová, el Dios eterno, el Padre eterno, el amigo de Abraham. Y ese día comió Dios en la casa de Abraham. Qué hermoso es ser amigo de Dios. Dios era amigo de Abraham y lo visitaba como un amigo visita a su amigo. Privilegios y beneficios de ser amigos del Señor. Pero luego, amados hermanos, nosotros encontramos en Génesis 21 que dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. A pesar de la amistad que llevaba con Dios y de los grandes hechos que Dios le había dado, Abraham no tenía un hijo con su esposa Sara. Y Sara ya tenía 90 años y Abraham 100. Y cuando tenían 90 y 100 años, les nació su hijo Isaac. Esto hace Dios con sus amigos. Les concede los más grandes deseos de su corazón. Dios quiere hacer eso contigo si te conviertes en su amigo. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que algunos hombres fueron también amigos de Dios. Pero déjame decirte algo más de Abraham antes de pasar al Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que aprender de Abraham que los amigos de Dios serán guardados y prosperados, aunque se encuentren en medio de la más cruda hostilidad y la más grosera, el más grosero paganismo. Los amigos de Dios serán prosperados. Si lees la historia de Abraham en el libro del Génesis, encontrarás que Dios lo prosperó en gran manera. Se volvió un hombre poderoso. En medio de ejércitos que despojaban a pueblos, familias y naciones, los despojaban de sus riquezas y aún de las personas. Abraham era un individuo solitario y aún así prosperó, porque tenía un amigo que lo cuidaba. Ese amigo se llama Dios y puede ser tu amigo también. Pero pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Juan 15, 14 y 15, hay un texto maravilloso sobre la amistad de Dios con los hombres. Escuche, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo Dios, dijo estas palabras: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y escuche esta perla bíblica de Juan 15, 15.
Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Indiscutiblemente aquí encontramos una condición para ser amigos de Dios. La condición es obediencia. Y es lo que encontramos en Abraham también, obediencia. Igual en los apóstoles, aquí en Juan 15, los amigos de Dios, de Jesús, son los apóstoles. En el Antiguo Testamento, el amigo de Dios fue Abraham. Y Abraham no solo obedeció, sino que tenía una enorme confianza en Dios. Una enorme confianza en Dios. Y los apóstoles fueron obedientes. Pero encontramos ahí en Juan 15 que el Señor Jesucristo dice: los llamo amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando Dios se hace tu amigo, Dios tiene una apertura total hacia ti. Dios te lo mostrará todo, te lo dará todo, te lo revelará todo. Ahora, además de estas condiciones y esta apertura total, es importante destacar los beneficios que los apóstoles tuvieron por ser amigos de Jesús. Primer beneficio, ellos caminaron por 3 años las tierras de Palestina al lado de Dios, al lado de Jesús, en una relación estrecha, en una relación íntima de maestro a discípulo. ¡Qué gran privilegio! Nosotros podemos alcanzar ese privilegio de vivir siempre con el Señor. Pero además, en su amistad con el Señor Jesucristo, ellos vieron los muertos resucitar, los leprosos ser limpiados, los paralíticos ser sanos y caminar, los enfermos ser sanos completamente y los poseídos de espíritus malignos ser libres, completamente libres. Ese privilegio tuvieron por ser amigos de Jesús y caminar con Jesús por 3 años. Pero no solo ellos vivieron ese privilegio de ver lo que Dios hacía, sino que ellos mismos fueron usados para sanar enfermos y para liberar poseídos de demonios. Y esto lo enseña claramente Lucas 9, versículos 1, 2 y 6. Escuche lo que dice. Jesús reunió a sus 12 discípulos. Y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos. Los discípulos sanaron enfermos, liberaron poseídos, porque su amigo Jesús les dio el poder y la autoridad. Esto hace el Señor con los que son sus amigos. En medio de una espiritualidad, de una religiosidad fría e hipócrita, el Señor Jesús mostró una espiritualidad viva, poderosa y suficiente para resolver los problemas, las necesidades de la gente que le seguía. Y los apóstoles también se caracterizaron por tener una espiritualidad viva y poderosa, suficiente para responder a las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque fueron íntimos amigos de Jesús. Mis queridos hermanos, hoy Dios el Padre, que fue amigo de Abraham, no está aquí en la tierra. Jesús, que fue amigo de los apóstoles, Él murió, resucitó y ascendió al cielo, no está aquí, pero hoy está aquí en la tierra la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios en persona y se llama el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, antes de morir,
le hizo esta promesa a sus discípulos. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesucristo sabía que Él regresaría a la gloria del Padre después de la resurrección. Y no quiso dejar a los discípulos solos, sino que envió el Espíritu Santo para que se quedara con los creyentes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe quién está hoy aquí en la tierra para ser amigo de los creyentes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Y así como Jesús fue una persona, Él también es una persona. Pero antes de mostrarte que el Espíritu Santo es una persona, déjame leerte el texto bíblico donde se nos enseña que podemos tener comunión, intimidad con el Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El apóstol Pablo, despidiéndose en la segunda carta que escribe a los Corintios, dice estas palabras: Él desea que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios Padre, sea con los creyentes en Corinto, pero también desea que tengan comunión con el Espíritu Santo. Los creyentes hoy pueden ser amigos del Espíritu Santo, amigos de Dios. Ser amigo del Espíritu Santo es ser amigo de Dios porque Él es la tercera persona de la Trinidad. Y hoy el Espíritu Santo quiere ser amigo de los creyentes. Y Dios sabe que necesitamos esa amistad. Ese versículo, 2 Corintios 13, 14 dice: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La palabra de Dios, Dios en su palabra quiere que tengamos comunión con el Espíritu Santo, que tengamos comunión con Dios en el Espíritu Santo. Es que se puede tener una relación personal, real, íntima con el Espíritu Santo, porque Él es una persona. Él es una persona porque ama, tiene afectos. El Espíritu Santo ama. Solo las personas pueden amar. El Espíritu Santo ama. Romanos 15, versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pero además el Espíritu tiene inteligencia porque es una persona. Primero a los Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar es investigar con profundidad, y eso solo lo puede hacer una mente inteligente. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, no una energía como dicen algunas sectas. Además, el Espíritu Santo tiene voluntad. Primero a los Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte los dones espirituales como Él quiere, como es su voluntad. Es que Él es persona. Pero el Espíritu Santo es Dios, porque hay sectas que dicen que es una fuerza, una energía. Y yo le quiero mostrar a usted en Hechos 5, versículo 3. Allí en Hechos 5 hay una pareja que quiere engañar a la iglesia. Le ha prometido a la iglesia entregarle una propiedad, la vende y lleva solo parte del dinero a la iglesia cuando ha prometido darla toda. Entonces la Biblia dice que Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, no has mentido a los hombres sino a Dios. Note que Pedro aquí llama al Espíritu Santo Dios y que Ananías le mintió al Espíritu Santo, le mintió a Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y está en la tierra, hoy está en la tierra, mora en ti y quiere ser tu amigo. Quiere ser tu amigo para que recibas todos esos beneficios. Y el Espíritu Santo como Dios es omnipotente, tiene todo poder. Lea conmigo Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es todopoderoso, tan poderoso, que reparte poder a todos los creyentes y sigue siendo poderoso. Tiene tanto poder que da poder a todos los creyentes y sigue siendo poderoso. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes se convirtieron en personas extraordinarias. Pero no todos, ¿sabes? 120 personas recibieron el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos destaca algunos. ¿Sabes por qué no los destaca a todos? Porque no todos conservaron esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Pero déjame señalarte a 3 personas de estas que se llenaron del Espíritu de Dios, de tanta intimidad con el Espíritu Santo, de tanto caminar con el Espíritu Santo, de una relación íntima con el Espíritu de Dios, día tras día, se llenaron tanto de Dios que hicieron grandes obras como las de Jesucristo, como las de Jesús. La primera de esas personas es Pedro. Pedro, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, se convirtió en un predicador extraordinario. En su primera predicación, fue tan poderosa su predicación que quienes le escucharon se sintieron tan compungidos, tan arrepentidos, que sentían un dolor profundo en su corazón. La Biblia llama, se compungieron de corazón. Se habla de un dolor tan profundo como sentir una puñalada. Pero era un dolor por haberle fallado a Dios. Y eso lo produjo la predicación de Pedro. Ese día se convirtieron 3,000 personas. Y esto lo encuentras en Hechos 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Era tan poderosa la predicación que la gente ya estaba preguntando qué debían hacer. Pero luego Pedro ora por un cojo en Hechos capítulo 3, versículo 6. Escuche la oración de Pedro. Le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Luego Pedro oró por un paralítico y éste se levantó. Esto está en Hechos 9:33. Eneas se llamaba, y el paralítico volvió a caminar. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 36, en adelante, Pedro resucita a una mujer que había muerto. La mujer se llamaba Tabita. Era una mujer muy amada por la comunidad y murió. Y Pedro entró al lugar, oró por la mujer y la mujer resucitó. ¿Por qué Pedro puede hacer todo esto? Porque Pedro es un amigo del Espíritu Santo. Y hay otro hombre en la Escritura, en el libro de los Hechos también, que se llama Esteban. Se convirtió en un gran amigo del Espíritu Santo. Cuando uno lee el capítulo 6 y 7
del libro de los Hechos, 3 veces en estos 2 capítulos se dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y en qué se caracterizó Esteban en la llenura del Espíritu Santo? En tener una predicación que, aunque se levantaron enemigos para callarle, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de Esteban? Que mientras predicaba, miraron su rostro y lo que vieron fue el rostro de un ángel. Su rostro resplandecía. Pero aquel día lo apedrearon y murió apedreado. Y allí al final, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero antes, mira lo que dice el texto. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este hombre, por ser amigo de Dios, en el momento que moría, Dios le abrió los cielos y pudo ver a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y quiero terminar con otro hombre que podemos llamar amigo del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. De tanta amistad con él se había llenado del Espíritu de Dios. El tercer hombre se llama Felipe. Cuando los creyentes en Jerusalén fueron perseguidos, huyeron a diferentes ciudades. Y Felipe llegó a la ciudad de Samaria y predicaba en Samaria. Y la gente estaba asombrada de lo que predicaba, porque era una predicación como la de Pedro, poderosa. Pero no solo por lo que predicaba, sino por las cosas que hacía, por el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La gente le escuchaba atentamente. Cuando eres amigo del Espíritu Santo y predicas guiado por el Espíritu Santo, la gente te escuchará con atención. Pero Dios mismo te usará por el poder del Espíritu Santo para hacer señales, milagros, sanidades. Y sí que lo necesitamos los creyentes hoy. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, ese hijo tuyo necesita que tú te llenes del poder del Espíritu Santo para que le hagas libre. Libre de lo que le ha poseído, libre de los vicios. Esa enfermedad tiene que irse de tu familia, esa enfermedad hereditaria, si tú te llenas del Espíritu Santo y oras por tu familia. Esa maldición generacional tiene que romperse en el nombre de Jesús, pero sucederá si tú oras por tu familia lleno del Espíritu Santo. Si los apóstoles pudieron ser amigos de Jesucristo, nosotros podemos ser amigos del Espíritu Santo. Y quiero terminar con estas palabras. Todo creyente que por su fe y obediencia se gane la amistad del Espíritu Santo tendrá a su disposición todo su poder y su sabiduría, porque Dios no tiene reservas con sus amigos. Que Dios te bendiga.